Continuando con la explicación de tablas dinámicas, retomamos el archivo de Excel en donde tenemos la base de Redaca y vamos a proceder a llevarlo todos estos datos con las diferentes variables hacia la tabla dinámica. Damos clic izquierdo en el casillero superior del lado izquierdo entre el numeral 1 y el literal A. Luego vamos a la barra de menú en insertar. Damos clic en el gráfico que dice tabla dinámica y automáticamente se me va a crear una ventana en donde únicamente se le da aceptar. Una vez que tenemos los datos de la tabla dinámica, tenemos el gráfico, vamos a proceder a verificar la información que está en esta, ¿no? Tenemos todos los datos que se desprenden de la tabla dinámica y comenzamos. En este caso vamos a elaborar la información de los pacientes crónicos y las ITS. Para elaborar la información de los pacientes crónicos vamos a tener que crear 3 diferentes tablas dinámicas en donde vamos a incluir los datos de unidad operativa. Este dato se omite porque ustedes harían cada uno de su respectiva unidad operativa. Para efectos de la práctica vamos a tomar a Lomas de Sargentillo. Continuamos con la formación profesional, apellidos de paciente lo pasamos a la barrita de valores, sexo de paciente a etiquetas de columna, años de paciente a etiquetas de columna. Seguimos bajando y código CIEA lo bajamos a etiquetas de fila, prevención A, morbilidad A y condición del diagnóstico A va en filtro de informe. Toda esta información tenemos que irla detallando. Nos colocamos en la columna A y le damos clic derecho, ancho de columna, clic izquierdo, colocamos 40, aceptar y vemos que está más pequeña la barra A y podemos nosotros verificar la información de la tabla dinámica. En formación profesional tenemos que colocar únicamente los datos del médico porque estamos sacando la información de los crónicos, en este caso médico rural y médico. Son los únicos que atienden pacientes para dar medicación, ya sea antihipertensivo o antidiabéticos orales. En prevención no aplica porque vamos a sacar morbilidades. Y en morbilidad, como estamos hablando del EPI2, tenemos que utilizar solo las primeras atenciones bajo la condición diagnóstico de definitivo inicial y definitivo inicial confirmado por laboratorio. Solo esos 2 ítems irían aquí. Ahora, una vez que tenemos ya esos datos, nos colocamos en la pestaña de etiquetas de fila, en donde se me va a abrir una ventana que la vamos a hacer un poco más grande. Deseleccionamos y vamos a ir buscando las patologías que deben ingresarse, como es hipertensión, diabetes y obesidad. Obesidad, diabetes, damos clic a todas las variables de diabetes, ¿no? Y por último, hipertensión. Si se verifica la información que viene incluida dentro de el EPI2, la matriz EPI2, vemos un ítem que habla de síndrome metabólico. En síndrome metabólico, o para poder encasillar los pacientes que van dentro del síndrome metabólico, tenemos que especificar ahí todos los datos de los pacientes que nosotros ya conocemos que tienen un antecedente de hipertensión, diabetes y que a esto se le añada alguna otra enfermedad, ya sea hiperlipidemia, síndrome de ovario poliquístico, hiperuricemia, entre otras patologías, ¿no?
Bueno, una vez que tenemos ya la información obtenida del CIE-A, tenemos que el CIE-A me representa un diabético, hombre, de 21, de 58 y de 68 años, y mujeres de 37, 49, 56, 57, 61, 64. Ahora, esta información está incompleta porque tenemos que hacer lo mismo con los otros CIE, el CIE-B y el CIE-C. Asimismo, vamos rápidamente, hacemos los mismos pasos y obtenemos los datos que ya se habían planteado, ¿no? Vamos uno a uno pasando la información. En este caso ya solo lo hacemos con el CIE-C, CIE-B, perdón. Todo es con el B. Toda la información se modifica. Prevención no aplica. Las primeras atenciones y en condición diagnóstico, como ya lo vieron, en definitivo inicial y definitivo inicial confirmado por laboratorio. En etiquetas de fila en la ventana damos clic y deseleccionamos y buscamos solamente diabéticos, obesos y los hipertensos. Me falta el dato de apellidos de paciente. Listo. Ok. Tenemos la información de Loma de Sargentillo del CIE-B y hacemos otra hojita para ingresar los datos del CIE-C. Unidad operativa, que estamos trabajando con Lomas de Sargentillo, formación profesional. Bueno, ya sabemos que aquí son los médicos, apellidos de paciente, sexo del paciente, etiquetas de columna y por debajo va edad en años. Ahora lo hacemos con el CIE-C. Prevención, de una vez le colocamos no aplica. Morbilidad, solo las primeras atenciones y condición del diagnóstico C, como ya se dijo, definitivo inicial y definitivo inicial confirmado por laboratorio. Procedemos a obtener los datos solamente lo que ya se había mencionado, que son los diabéticos, los obesos y los hipertensos. Listo. En este caso me sale en 0 porque quiere decir que no fueron registrados ningún solo paciente dentro del código CIE-C. Listo. Y para hacerlo un poco más didáctico, le colocamos aquí CIE-A, CIE-B y CIE-C. Ahora, para lo de las infecciones de transmisión sexual que son atendidas por primera vez, normalmente se atienden dentro del CIE-A. Entonces, únicamente se va a traspolar los datos. Seguimos con Lomas de Sargentillo trabajando. Vamos a pasar los datos de, en este caso, los obstetras. Formación profesional. Obstetriz rural y obstetriz. Deberíamos incluir los datos de los médicos, pero normalmente los obstetrices y las obstetras son las personas que más reportan estas patologías. Seguimos, apellidos de paciente, sexo del paciente, edad en años,
código CIA, prevención, morbilidad, condición del diagnóstico. Listo. Lo hacemos más pequeño para poder manejar la información de la tabla dinámica. Como ya se explicó, vamos a prevención, no aplica porque queremos obtener morbilidades. Primeras atenciones, dentro de definitivo inicial y definitivo confirmado por laboratorio. Como pueden ver, solamente obtengo datos de mujeres y procedemos a verificar la información de cuáles son las enfermedades de transmisión sexual. Deseleccionamos y seleccionamos las enfermedades de transmisión sexual. Tricomoniasis urogenital, otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual especificadas, infección debida al virus del herpes, verrugas víricas, candidiasis de vulva y vagina, y bajamos hasta N, vaginitis aguda, salpingitis y oforitis aguda, enfermedad inflamatoria pélvica por clamidias, el EPI, enfermedad inflamatoria del cuello uterino, vulvitis aguda. Listo. Normalmente tiene que este valor que obtenemos ser inferior al que reportan en la matriz de ITS-VIH, ya que esta información que se reporta aquí incluye solamente enfermedades, mientras que en la matriz de ITS-VIH incluye trabajadoras sexuales que se hacen por demanda espontánea. El examen de VIH incluye también información de embarazadas que van a hacerse un tamizaje por VIH y deben de ser incluidas en esa matriz, mientras que acá únicamente estamos obteniendo las pacientes que por enfermedad han acudido a la atención médica y tienen un diagnóstico confirmatorio y definitivo de su patología. En este caso tiene que ser un número bajo. De este modo tenemos la información de las ITS, los diferentes CIEs para obtener a los crónicos. Y bueno, también se deben agregar otros datos como son las enfermedades, las IRA, que son infecciones respiratorias agudas, y las EDA, enfermedades diarreicas agudas, que esas se puede hacer un filtro y es mucho más sencillo para obtener esa información.